Diario. Con nosotros el doctor Estarellas Edison. Muy buenos días, doctor Carlos Estarellas Velázquez, experto en Derecho Internacional, maestro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo amanece? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Nosotros también muy agradecidos por haberla aceptado. Doctor, lo convocamos a este diálogo para conversar, intercambiar opiniones y, por supuesto, la opinión del experto, el diplomático, de la situación que vive, sin duda alguna, el mundo entero. El mundo entero está ávido de conocer y, sobre todo, las oraciones, aquellos que somos cristianos, que pensamos en un ser poderoso, temerosos de Dios, sin duda alguna, de que este conflicto armado termine, concluye. Y sobre todo por las muertes que se están dando, muertes inocentes, más de 2.000 civiles ya han fallecido, el éxodo que está llevando a este país, sin duda alguna uno se le hace el corazón chiquito cuando ven las imágenes internacionales, los bombardeos. Su punto de vista, señor doctor, sobre todo muchos todavía siguen pensando porque la situación que se vive en Rusia, Ucrania, muchos dicen será por el gas, será por el petróleo, la riqueza mineral que tiene, en fin, muchos argumentos. Su punto de vista sobre este conflicto armado, ¿en verdad los intereses que tiene Rusia contra Ucrania? Sí, gracias, buenos días. Mire, siempre hay causas y concausas, pero yo creo que la causa principal es porque el señor Putin quiere seguir dominando en Ucrania. Y lo ha explicado él ha sido muy claro. En primer lugar dijo que la población ucraniana en gran parte era rusa, lo cual es mentira. Y es un argumento que ya utilizó Adolfo Hitler para anexar a los Sudetes y después quiso anexar a Polonia y dio origen la Segunda Guerra Mundial. La segunda explicación es que no permite que pertenezca a la OTAN. Pero todo esto es una barbaridad desde mi punto de vista, porque Ucrania es un Estado reconocido por la comunidad internacional, libre e independiente, y por lo tanto puede tomar las decisiones que crea. Pero de ahí, de la tesis de Putin, a invadir un Estado, es una barbaridad, y esto debe de ser condenado, como ha sido condenado por la mayoría de la comunidad internacional, yo diría por la gran mayoría de la comunidad internacional, porque no se puede un Estado, y peor un Estado fuerte como Rusia, invadir a un Estado más débil. 7:41, Jorge. ¿Cómo le va, doctor? Un fuerte abrazo, espero se encuentre bien de salud y bienvenido siempre a Contrapunto aquí en Huancavilca. La pregunta es, ¿hay garantías con Vladimir Putin que luego de la primera sesión de trabajo de acercamientos en Gomel, en Bielorrusia, entre los delegados de Kiev y de Moscú, los bombardeos continuaron? Hubo el lanzamiento de un misil a una antena de televisión en Kiev, 5 muertos, decenas de heridos, ataques a los ayuntamientos, bombardeos que no cesan. Ya hoy es el 8º día del asedio de Moscú a Kiev. Y si hacemos el análisis, en principio lo de Crimea en el 2014 de alguna forma fue vestido, ¿no?, con ese plebiscito que tuvo más de un cuestionamiento a nivel internacional sobre su transparencia. Entonces, parecería que lo de Crimea fue el paso previo a lo que hoy pretende expandir Vladimir Putin. Doctor. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Mire, no se puede ir a la mesa de las negociaciones bombardeando, invadiendo, atacando a la población civil. Eso es una barbaridad. Yo aspiro que los medios coactivos en derecho internacional ha utilizado la comunidad internacional, que son sanciones económicas muy fuertes, obliguen al señor Putin a terminar la invasión y poder negociar. Es imposible, y usted bien lo señalaba, negociar por la fuerza. Por otro lado, lo de Crimea, yo concuerdo con usted, se utilizó un plebiscito amañado, un plebiscito con errores garrafales,
que es lo mismo que hacía Hitler para invadir, para anexar. Y por eso es que la comunidad internacional hoy en día no reconoce el plebiscito que se utilizó en Crimea. 7 de la mañana con 43 minutos. Estamos con el doctor Carlos Estarellas Velázquez, analista internacional. Mi última inquietud para continuar con Edison Casañas, doctor, porque hoy tenemos cadena. Lo que ya sucede en materia económica, porque sí, las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, está lo de la desconexión de los bancos rusos en el sistema SWIFT, que incluso perjudica a los exportadores ecuatorianos, porque es el mecanismo de pago cuando se venden cajas de banano, cuando se venden cajas de camarón. Fíjese que solamente en el caso de banano, en ambos países, se entregan cerca de 90 millones de cajas anuales. No pudieron entrar 2.5 millones de cajas al puerto de Odessa en Ucrania porque fue bombardeado. Tienen que ver en tránsito con las embarcaciones en el agua hacia dónde llevan ese banano, por un lado. Por el lado del camarón, ayer hablábamos con José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara de Acuacultura, y decía: nosotros en el 2021 le vendimos a ambos países 162 millones de dólares y estábamos en conversaciones con empresarios de Moscú para ampliar la cuota. Hoy tenemos este grave problema debido a las sanciones comerciales que tienen una génesis: la invasión. Sí, yo concuerdo con lo que usted señala, Jorge, es totalmente cierto, pero me imagino, digamos, nadie gana en una guerra. La guerra todos perdemos, pero además me imagino que el gobierno nacional habrá previsto estas consecuencias, porque esto de la invasión a Ucrania ya lo sabíamos todos, era una crónica de una muerte anunciada que se iba a dar. Por lo tanto, creo yo que el gobierno nacional habrá previsto esta situación para que el efecto en el caso del Ecuador sea menor. Esperemos que haya previsto, que haya actuado, porque usted sabe que para gobernar hay dos planos: el aspecto preventivo y el aspecto resolutivo. Ojalá que se haya previsto para beneficio, digamos, para proteger al Ecuador. 7:46, Edison. Le reitero que está con nosotros el doctor Carlos Estarellas Velázquez, analista internacional, conversando sobre este tema que vive el mundo entero: Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania. Doctor, la Cancillería ecuatoriana está desempeñando un papel humanitario, diplomático, sin duda alguna muy importante para los ecuatorianos que viven en Ucrania y parte de Rusia también. ¿Su punto de vista sobre este papel que desempeña la Cancillería? Bueno, qué bien que me haga la pregunta. La Cancillería está actuando muy bien, pero viene actuando y reestructurándose desde el embajador José Valencia, un canciller de carrera, desde el embajador Luis Gallegos, que es un altísimo diplomático ecuatoriano, y el embajador Mauricio Montalvo, que dejó listo el equipo que está trabajando en este momento. Es decir, todo el equipo que está trabajando en este momento lo nombró el embajador Mauricio Montalvo. Esto hay que señalar, porque a veces hay políticos que se quieren llevar méritos que los tiene exclusivamente la Cancillería. Por otro lado, la protección diplomática, que es obligación del Estado ecuatoriano, no debe solo terminar con los vuelos humanitarios. La protección diplomática debe ser permanente, porque los ecuatorianos han tenido que salir de una guerra en Ucrania. Entonces hay muchos ecuatorianos que por obvias razones no quieren regresar. ¿Por qué no quiere regresar? Porque la situación económica aquí no es de las mejores. Entonces, esa protección debe de ser permanente y ayudar dentro de lo que se pueda. Fíjese usted, Polonia y los países aledaños están dando una visa de 15 días, pero quizás se podría negociar para ampliarla un poco más. La protección diplomática es y debe de ser permanente. Eso es importante porque obviamente hay padres de familia que están desesperados, pero también hay algunas notitas exageradas que hemos visto en algunos tweets cuando dicen que la Cancillería está haciendo una especie de papel como que fuera agencia de viajes, porque hay exigencias
de parte de los padres de familia y algunos ecuatorianos también como que quieren sacar provecho de esta situación y dicen, no, lléveme a tal parte, quiero estar en un hotel 5 estrellas, etcétera, etcétera. Eso también como que suena exagerado de parte de algún abuso de los ecuatorianos, doctor. Yo no creo, discúlpeme, yo no creo que exista eso. Estos ecuatorianos, digamos, compatriotas que salen de la guerra, estén pidiendo, deme un hotel 5 estrellas o palanqueme una visa. No, esas son exageraciones del canciller. Lo que está pidiendo los ecuatorianos es ayúdeme a continuar en Europa, para los que no quieren regresar. Y obviamente, si se los puede ayudar, no palanqueando una visa, pero prestando todos los servicios que la Cancillería debe de prever, se puede ayudar. Lo que está sucediendo es producto de una guerra. No es que a los ecuatorianos se les ocurrió ahora vamos a irnos de Ucrania. Ha habido una invasión y obviamente los países europeos están conscientes de que hay esa invasión. Entonces, una ayuda de parte del gobierno ecuatoriano es obligación del gobierno ecuatoriano proteger a sus nacionales. Y ahora debemos esperar con tranquilidad, rezando, orando, para que este conflicto concluya de una vez, porque ya tuvimos una pandemia a nivel del mundo que prácticamente diezmó a muchas poblaciones. ¿Quién no perdió un familiar, un amigo cercano, un compañero de trabajo? Y la lucha es contra la corrupción, la delincuencia, en este caso la pandemia. En eso debemos estar preocupados los seres humanos. Totalmente de acuerdo con usted. Es decir, después de una pandemia, lo peor que puede venir es una guerra. Es lo peor. Estos son males terribles en contra de la civilización. Primero nos diezma la pandemia y ahora viene una guerra. Esto es algo que llama a la reflexión a los líderes mundiales y ojalá que el señor Putin entienda que lo peor al mundo actual, al mundo globalizado, es una guerra y peor que un país como Ucrania. A mí me recuerda la invasión que se dio en el Ecuador en el año 41, en el cual Perú invadió Machala, el Oro, y nos hizo, digamos, suscribir el protocolo de Río de Janeiro con la amenaza de que venían a Guayaquil. Obviamente ese protocolo fue nulo, pero no se puede permitir que un Estado, por más tesis que tenga, invada a otro Estado y ponga al mundo en un conflicto internacional después de una pandemia tan grave como la que estamos pasando. De hecho, me ha permitido una metáfora usted, doctor, porque hemos concluido en este foro y en otros que con Vladimir Putin es como el COVID. No hay garantías. No hay ninguna garantía. Porque ha demostrado que por un lado manda a su delegación a Gómel y horas más tarde continúan los ataques. Hemos tenido conocimiento de último momento que un sistema de misiles antiaéreos ha logrado interceptar a una descarga que ha hecho el gobierno de Rusia en Kiev. Estaba direccionada esa descarga a una estación en Kiev y enhorabuena porque los sistemas antiaéreos, antimisiles están funcionando y no porque estemos de acuerdo con una carrera armamentista o con la profundización del conflicto bélico. No, sino porque se están defendiendo de alguna forma el aporte de Occidente a través de contingencias militares, de armas, alimentos y demás que llegan a los países que están en el contorno de Ucrania. Hablamos de Moldavia, de Polonia, de Hungría y demás. De alguna forma aportan con la contención, doctor, y esperamos que finalmente esto pueda detenerse. Hoy técnicamente se cumple la primera semana de la invasión, del asedio de Moscú a Kiev y lo que se espera es que finalmente logren un acuerdo. Había una declaración de un funcionario del Kremlin, creo, ¿no? En torno a la aspiración de finalizar con esta situación. Ojalá, doctor, ojalá esto sea posible, porque creo yo, y en efecto usted lo ha dicho mejor, que si aún no salimos de esta especie de dictadura que ha sido el COVID en el mundo, en 2 años ya, imagínese continuar con este otro conflicto bélico nuevamente por intereses geopolíticos. Totalmente de acuerdo con usted, Jorge.
mientras usted hablaba me acordaba de la caja de Pandora. Sí. En el fondo está la esperanza. Iba a contar por cómo fue lo de la caja de Pandora, pero con el tiempo en la radio es más difícil, pero mandan la caja de Pandora porque le roban, digamos, a Zeus. Zeus había querido castigar a los hombres y le roban el castigo, y por eso Zeus en contraposición manda la caja, y en la caja estaban todos los males, pero en el fondo está la esperanza. Yo tengo la esperanza de que lleguemos a la paz y que Putin reflexione frente al daño que está causando este grave conflicto internacional. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Historias fantásticas de las mitologías, así mismo como esa historia del Monte Parnaso, ¿no? Y la pitonisa. Seguramente habrá tiempo para hablar luego de mitología griega y demás. Doctor. Magnífica. 7:54, gracias al doctor Carlos Estarellas Velázquez, analista internacional. Tiempo.